tu responsabilidad estar capacitado en los temas contables, en los temas legales, en los temas de recursos humanos. No sé cómo darle la instrucción, no sé cómo darme a entender para que me dé una respuesta valiosa. Y difícilmente voy a saber cómo, porque ni siquiera con el humano me puedo comunicar. El mercado te está demandando cambiar y si no cambias, el mercado te cambiará. Como si estuvieras hablando con el ingeniero de nuestro servidor. Aquí ya no es un ingeniero, ya es la inteligencia artificial. Bienvenidos a este episodio número 6, donde vamos a hablar de un tema, como siempre, que considero de mucha relevancia. El día de hoy tengo a un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros en otros episodios. El día de hoy viene con nosotros mi socio y mi amigo Alejandro Pérez, que aquí está con nosotros, y vamos a hablar de un tema muy importante que es las herramientas digitales en los recursos humanos, donde sabemos, los que nos han acompañado en todos estos episodios, que Alejandro es experto y en esos dos temas, en herramientas digitales y en el tema de recursos humanos. ¿Cómo estás, mi hermoso? Muchas gracias Ángel por invitarme nuevamente. Es un gusto estar con todos ustedes. Y como bien dices, vamos a hablar de un tema que aparte de ser interesante, es muy relevante actualmente. El tema digital está metiéndose hasta por todos lados, ¿no? en nuestros negocios, y creo que es importante que abordemos este tema para que tu audiencia pues, pueda tomar algo de valor de lo que vamos a estar comentando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí, para ya entrar en tema, mi Alejandro, yo obviamente estuve estudiando y todo, y dije, déjame ver qué podemos platicar y qué le podemos compartir a la audiencia, pero yo te quiero hacer una pregunta y estoy seguro que ahorita que nos la contestes, esto va a ser algo muy importante. Porque a veces hay mucha resistencia y ahorita voy a hacer la pregunta. ¿Por qué tú consideras que es importante que se desarrollen estas habilidades de utilizar herramientas digitales en el departamento, o no en el departamento, en los líderes de recursos humanos? Y yo sé que ahí traes una idea cuando hablo de los líderes de recursos humanos, que comparto tu idea, pero ¿por qué desarrollar esa mentalidad de implementar las herramientas digitales los líderes de recursos humanos, mi Alejandro? Claro. Sí, mira, y lo comentas como una idea que ya hemos compartido en muchas ocasiones, incluso en el podcast ya lo hemos abordado, la idea esta de que pues, la responsabilidad de la gestión de equipos está compartida entre un departamento cuando existe, porque muchas de las veces no existe, pero definitivamente de manera principal por parte de los líderes de los equipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de por qué es importante desarrollar habilidades digitales o una mentalidad digital, en los líderes o en la gestión de RH, creo que hay que puntualizar que no nos estamos refiriendo exclusivamente al departamento, ¿no? Nos estamos refiriendo a todos los que participan en la gestión de los recursos humanos. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, porque los líderes, y tú lo sabes muy bien, Ángel, pues son la punta de lanza de cualquier cambio dentro de una organización, ¿no? Si este cambio se está suscitando en los negocios actualmente, no es por casualidad, no es porque a alguien se le haya ocurrido que tenemos que cambiar hacia una mentalidad digital, sino que está sucediendo porque el propio mercado nos lo está demandando. Yo hace algún par de días estaba hablando sobre ese tema, justamente en unos contenidos que estaba grabando, sobre el hecho de que pues el mercado evidentemente ha cambiado al punto en el que actualmente todos los consumidores, hablando del mercado de productos y servicios, esperan de las marcas una disponibilidad total, ¿no? O sea, hay personas que de repente pueden estar navegando en redes sociales, pueden estar inclusive, no sé, en la madrugada, buscando una solución a un problema, y lo que espera el consumidor, pues es que esa marca tenga disponibilidad para atenderlo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues tener presencia, por ejemplo, digital, ¿no? Tener una página web, tener redes sociales, tener contenido dentro de esas redes sociales, y que cuando yo necesite la solución, tú estés ahí, ¿no? En el momento para que me la puedas brindar, ¿no? Eso no es diferente cuando hablamos de marcas empleadoras. Cuando hablamos de marcas empleadoras, sucede exactamente lo mismo. Hoy, pues los colaboradores, los trabajadores están de la misma manera, por un lado, esperando que existan oportunidades laborales y comparando esas oportunidades laborales constantemente, tal como ocurre con los clientes de productos y servicios, ¿no? Anteriormente a lo mejor era más usual poder ver que una persona duraba, no sé, toda su vida, ¿no? Quizás en una empresa, e incluso era plan de vida de muchas personas permanecer en un lugar. Sin embargo, actualmente, debido a la disponibilidad de información que existe en Internet, uno puede estar constantemente comparando su trabajo actual
con otras oportunidades laborales, ¿no? Y de cierta manera eso genera una competencia y sube la vara de lo que un colaborador puede esperar de un trabajo, ¿no? Entonces, este cambio principalmente considero el cambio de llevar a cabo una mentalidad o vivir con una mentalidad digital tiene que ver a responder a una nueva demanda que existe en el mundo laboral, que es esta, ¿no? La de que debido a las oportunidades tan amplias que existen y a la información que está al alcance de un clic para todos, de cierta manera la expectativa, la vara se sube y continúa subiendo constantemente. Eso que genera una competencia. Y entonces, de cierta manera, estamos compitiendo por el talento. Ya no nos podemos dar quizás el lujo, Ángel, de darnos ese paquete de que, pues si quieres, bueno, y si no, no. Cuando hay talento, cuando hay personas que son valiosas, tenemos que hacer algo para que nos sigan volteando a ver a nosotros y no se vayan con la competencia, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, ya ves que ayer estábamos platicando sobre el tema de aquí nuestras coordinadoras de servicio, de que platicaste con una de ellas y pareciera que no estaba utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ya es que platicamos ayer, que yo represento ese equipo. Hoy que tuve la reunión con ellas, abordé el tema y les dije, muchachas, dentro de las cosas que en la reunión semanal que tengo con ellas, donde les hago ciertas peticiones que me le den seguimiento, una de ellas fue esa. Les dije, muchachas, le dije a Natalia, ya ves que habló contigo Alejandro, pero se los digo a las dos, necesito que ustedes sean el ejemplo, son las coordinadoras, son las líderes de su equipo. Necesito que obviamente hagan que su equipo las utilice, pero lo primero que debe pasar es que ustedes aprendan a utilizarlas, porque ya ves que llegamos a hablar incluso de que muchas veces hay gente que ha pensado que esas herramientas van a quitarles el trabajo, y se los dije, no crean que esas herramientas se los van a quitar. Esas herramientas, a las personas que las dominan y que saben utilizarlas, les va a facilitar el trabajo y va a lograr que sea más relevante lo que ustedes hacen. O sea, va a lograr que ustedes se puedan enfocar también en capacitar a su equipo en habilidades blandas y todo, pero no dejando a un lado que aprendan de esto. ¿Por qué? Porque fíjate que yo lo estuve pensando ayer cuando lo platicamos, y tiene mucho sentido que dijiste. Si no, pues como todo, ¿no? Tiendes a desaparecer cuando hay una innovación y no te subes rápido. Obviamente el ejemplo que todos conocemos, ¿no? De Blockbuster, que no innovó, que no se adaptó al cambio y todo y desapareció. Eso nos puede pasar a nosotros como empresa. Nos podría pasar que si nuestro equipo, nosotros como líderes, si no hacemos que nuestros líderes empleen esa mentalidad de que les beneficia, de que les sirve, de que hasta cierto punto tú, emprendedor, empresario, empujes a que el equipo lo haga, quizás no pasa, porque lo hemos platicado y decimos, es algo que ayuda muchísimo y todo, pero si hay quien se resiste muchísimo a hacer esas cosas, ¿por qué? No lo sé. Creo que pueden ser un sinfín de cosas, pero sin duda que no lo hagan sí puede ser algo que puede dañar al desarrollo de la empresa. Sin duda, Ángel. O sea, yo creo que sí, como bien comentas, y reitero, el mercado te está demandando cambiar, y si no cambias, el mercado te cambiará, ¿no? Entonces, definitivamente las herramientas tecnológicas vienen a sumar, vienen a ayudarnos, pero muchos paradigmas a veces nos llevan a resistirnos a adoptarlas como herramientas de trabajo, ¿no? Esas herramientas también favorecen lo que acabo de comentar. Oye, el mercado está demandando velocidad, rapidez de atención, está demandando soluciones inmediatas, está demandando un soporte, una relación de 24 horas, y entonces necesitas esas herramientas para poder cumplir con esa expectativa. O sea, no hay de otra. O sea, no puedes pensar ya en abrir un negocio donde tengas 3 turnos. ¿No? Es completamente absurdo el día de hoy, teniendo al alcance de nuestras manos un montón de herramientas que nos pueden automatizar tareas repetitivas o actividades que, por ejemplo, pueden ser aquellas de servicio al cliente, aquellas de, no sé, se me vienen a la mente ahorita donde veo mucho impacto, aquellas tareas repetitivas, ¿no? Como por ejemplo soporte técnico, etcétera, ¿no? Ya hablaremos más a detalle ahorita en la plática de algunas tareas que se pueden automatizar en la gestión de recursos humanos o en los negocios, ¿no? Pero deben de entender que el emprendedor, el empresario, cuando hablamos de un tema de recursos humanos, hablamos
Voy a poner un ejemplo. Hablamos del tema de recursos humanos, de herramientas digitales. A veces ves el título y dices, no, esto a mí no me va a servir, pero estás totalmente equivocado porque lejos de que digas no va a servir o esto no me corresponde a mí, esto es de mi equipo, de la gente que trabaja conmigo, no cometan ese error. Justamente es tu responsabilidad estar capacitado en los temas contables, en los temas legales, en los temas de recursos humanos, en los temas de marketing, el tema de ventas, en todo eso y quizás otros más. Es importante que conozcas esas habilidades, que conozcas que quizás no eres el experto, pero que sí conozcas en lo general, porque el negocio es tuyo. Es tuyo, es tu negocio, no es de alguien, es tuyo. Entonces es tu responsabilidad conocer de un todo para que puedas, si así lo deseas, involucrarte o cuando te hablen del tema tengas el conocimiento. Sí, fíjate, Ángel, que yo quisiera complementar esa idea que dices, incluso lo pueden googlear, hay una regla que se llama la regla del 20%. Y me la encontré cuando estaba intentando descubrir qué tengo que hacer. Yo estoy estudiando ahorita en ingeniería en ciencia de datos y me interesa mucho aprender a programar. Me interesa muchísimo aprender a programar. Y mientras navegaba en YouTube me empecé a aventar varios videos y en uno de ellos me encontré una idea buenísima que se llama la regla del 20%, que decía, apréndete solo el 20% de lo elemental, de lo importante del mundo de un lenguaje de programación. ¿Por qué es importante que te aprendas? Y en ese 20% debe estar como por ejemplo, si lo quieres ver así como traducir en algo práctico, apréndete el glosario de ese lenguaje, el glosario. ¿Eh? ¿Por qué es importante? Porque cuando te quieras comunicar con la inteligencia artificial, tienes que tener en común el mismo idioma. Entonces, si yo le quiero decir, por ejemplo, que genérame un script que tenga X llave, que tenga, que se conecte con esta API, que se conecta. Tienes que entender esos conceptos a un nivel básico, no a un nivel profundo, a un nivel básico, para que seas capaz de comunicarte con la inteligencia artificial o con el humano, porque me lo acabas de decir, oye, como empresario tengo que aprender a dominar una serie de cosas para ser un empresario integral, para que me pueda yo comunicar con mi abogado. Oye, ¿cómo voy a llegar con el abogado y yo en ceros completamente en cuanto a lo que significa el derecho laboral, fiscal, etcétera? No, o sea, tengo que tener una noción básica. Por eso creo que la regla del 20% nos dice, apréndete solo el 20% de cada una de las áreas en las que te involucras. A ver, y hablando de ese tema de lo que se puede automatizar, yo te pregunto, ¿cuáles son los principales beneficios de que se automaticen los procesos? Y vamos a hablar muy enfocados los procesos en tema de recursos humanos, de la gestión del talento. ¿Cuáles son los principales beneficios? Mira, Ángel, pasa que como en todas las actividades en los negocios, existen actividades que suman mayor valor que otras, ¿no? Y en gestión de recursos humanos, para un líder, una de esas actividades que suman muchísimo valor, que ahora se me vienen a la mente, pues son aquellas como relacionadas al desarrollo del talento, ¿no? Al crecimiento del equipo, ¿no? El crecimiento integral, ¿no? Tanto en las relaciones como en las competencias de cada uno de los miembros, ¿no? A veces los líderes no invierten tiempo en esas actividades, en actividades de desarrollo, porque están ocupados realizando otro tipo de actividades que les absorben su tiempo, ¿no? ¿A qué actividades me refiero? Pues actividades que son fácilmente automatizables, como por ejemplo la lectura de currículums vitae, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente. Oye, a veces tengo como líder la necesidad de cubrir vacantes y mi tiempo está consumiéndose en cubrir esas vacantes, ¿no? Pero lo hago de una forma poco eficiente, no me estoy ayudando de las herramientas digitales disponibles, ¿no? Y pasa que entonces invierto demasiado tiempo en cubrir vacantes y me olvido de la gente que tengo en mis equipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve automatizar tareas? Me sirve para liberarme de tiempo que puedo liberar con tareas repetitivas y dedicar ese tiempo en actividades que tengan mayor valor. Yo cada vez me convenzo más de que no viene la tecnología, jamás ha venido pues, a quitarnos del camino, ¿no? Más bien viene a transformar nuestro camino y de cierta manera las actividades que hoy en día a lo mejor los líderes desarrollan en la gestión de talento van a cambiar. Quizás van a cambiar para bien porque van a dedicar su tiempo o se va a esperar de ellos que dediquen mayor tiempo en actividades de mayor valor, como lo que te digo, o sea, tener esas conversaciones uno a uno, tener ese feedback en tiempo real y no esperar un año para dar una retroalimentación, ¿no? El poder detectar de manera oportuna aquellas tendencias con información confiable por medio de análisis de datos, ¿no?
aprovechando herramientas tecnológicas, información confiable, oportuna, que me permita tomar decisiones sobre, a lo mejor, sobre clima laboral, a lo mejor sobre la competencia de un colaborador y la oportunidad de que se desenvuelva en otra posición dentro de la organización, quizás alguna tendencia que surja en el mercado y que yo tenga que incorporar en mi negocio de manera oportuna y no de manera reactiva, etcétera, ¿no? Para eso y más, yo creo que la tecnología nos viene a aportar bastante, pero sobre todo, yo quiero sí ser muy enfático en esto, nos viene a aportar soluciones para responder al mercado. De verdad, Ángel, yo creo que ese es uno de los temas a veces que más se nos olvidan como líderes de negocio o como departamento de recursos humanos, que nos debemos al mercado porque nos encontramos en una economía capitalista que justamente le da crecimiento o mata según si cumples o no con las demandas del mismo, ¿no? Y dijiste algo muy importante, te coincido con ese tema del mercado y la verdad yo creo que toda la audiencia debe tomar en cuenta que las empresas han acostumbrado ya al mercado a respuestas y a todo de inmediato. Eso como tal hace que ya el mercado siempre quiera las cosas de inmediato. Lo hemos platicado. Quieres comer y ya no ocupas salir a formarte, ir a buscar. Te metes en el teléfono y en 15, 20 minutos ya tienes la comida, o sea, y así, quieres ropa, ya es lo mismo, quieres la despensa, ya es lo mismo, o sea, todo está al alcance de un celular y de minutos, o sea, de muy rápido. Entonces, ¿eso qué provoca? Que ya acostumbramos al mercado a eso, entonces el mercado no va a esperar menos de cualquier negocio, Sí, espera soluciones rápidas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita que hablamos del tema de la automatización y que ponías unos ejemplos del reclutamiento y todo, yo me di a la tarea de hacer algunas investigaciones y este es el momento, creo que puedo decir de esta investigación que hice, de aquí de México, lo que viene siendo, yo me sorprendí muchísimo en esas investigaciones, ahorita voy a compartir de una empresa, pero una empresa yo creo que mundialmente conocida, pero es mexicana, Bimbo, Grupo Bimbo. Fíjate que yo investigué y aquí tengo la fecha. Grupo Bimbo, el 12 de agosto, pero aquí viene lo sorprendente, del 2020, fíjate, nosotros en el 2024 estamos hablando apenas del tema, del 2020 hizo un convenio con una empresa argentina, obviamente de procesamiento de datos, no sé muy bien de qué, pero hace un convenio con esa empresa. ¿Para qué? Aquí lo tengo, para la automatización de su reclutamiento, donde lo que buscan ¿qué es? Que Bimbo implemente esa herramienta digital para optimizar su proceso de reclutamiento. ¿De qué forma? Con el uso de inteligencia artificial para filtrar todos los currículos y mejorar la selección de candidatos en gran volumen. Además, la empresa utiliza plataformas que agilizan el onboarding y permiten a los nuevos empleados acceder a recursos de capacitación digitales. ¿Cuáles son los beneficios? Esta transformación en su proceso de RH ha reducido el tiempo de costo de contratación, el tiempo que mejora la experiencia del empleado desde el primer contacto que tiene con la empresa. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi la fecha, lo pueden investigar toda la audiencia en Grupo Bimbo, pongan en internet Bimbo, automatización de reclutamiento y en su página oficial van a encontrar, van a encontrar toda esta información. En el 2020, Alejandro, y en el 2024 empresas apenas están volteando a ver el tema de la inteligencia artificial. Apenas están conociendo, ¿no?, las automatizaciones. Que es una herramienta que te permite automatizar. Oh, sí, es impresionante, Ángel, porque, y esto no es casual ni es algo extraordinario. Creo que siempre ha sido así, un poco el rezago que ha tenido México con relación a las innovaciones que existen en materia de gestión de recursos humanos. A mí me toca, soy un ávido lector, me gusta mucho estarme actualizando constantemente y me toca leer muchos libros de recursos humanos que selecciono de repente cuando voy y busco mis libros. Y me gusta mucho elegir libros según la fecha de publicación. Y normalmente me sorprende dos cosas. Una, que observo la fecha de publicación para México, porque muchos de los libros que leo son de autores extranjeros, y pasaron 10 años, 5 años entre la publicación en Estados Unidos o en el país en donde hablan inglés y México, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, Ángel, estamos hablando de un rezago de mínimo unos 5 o 10 años en información que va surgiendo por parte de las personas que están liderando el cambio en el mundo, ¿no? Y esto, fíjate que también me lleva a un punto que me parece relevante de la actualidad y que tiene que ver con la mentalidad digital y con los beneficios también de la automatización, que es la nueva forma, Ángel,
en la que como líderes, como colaboradores, como dueños de negocio tenemos que empezar a pensar que es una forma de aprendizaje continuo, pero rompiendo un poco los paradigmas existentes en donde siempre hemos estado acostumbrados pues, a pensar en aprendizaje en forma de libros, en forma de cursos, en forma de diplomados, en forma de alguna licenciatura, alguna carrera profesional, ¿no? Creo que hoy esta realidad tan cambiante, esta innovación tan constante, nos está demandando aprender de una manera directa de dónde está surgiendo el conocimiento. ¿Y dónde está surgiendo el conocimiento, Ángel? ¿O dónde es donde tienes la oportunidad de encontrar ese conocimiento fresco y nuevo? Son las redes sociales, Ángel. El otro día me tocó estar en un foro en donde hablaban sobre cómo podrías estar a la vanguardia siguiendo personas en internet, ¿no? Y mencionaban, oye, ¿quieres estar a la vanguardia en México de cualquier innovación que pueda existir? Por ejemplo, en materia de gestión de recursos humanos, sigue personas, así literal lo vi, no tiene que ser así como que tan estricto, pero sigue personas de países como Estados Unidos. Aunque tú no hables el idioma, usa el traductor de YouTube, por ejemplo. Sigue sus podcasts, sigue sus contenidos en Instagram y utiliza traductores para poderte enterar antes que nadie en México de aquellos movimientos que se están dando en el mundo, por ejemplo, de la gestión de recursos humanos. Es como si fuera un oráculo, o sea, estás ahí, tienes ahí el oráculo de lo que viene. Para que llegue esa información, Ángel, a México, como ya te lo dije, van a pasar 5 años, Ángel. Quizás esa cantidad de tiempo va a ir disminuyendo conforme avancemos más en el tema de la tecnología, porque ya vienen nuevas herramientas tecnológicas que nos van a permitir traducir en tiempo real, ¿no? Y que lo están facilitando. Ya existen, pero están cada vez más al alcance de la mano de todos. Pero mientras que eso no suceda, Ángel, muchas de las cosas que están cambiando, ya existen avisos claros de cuál es la tendencia y vienen de países como, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, y con todo esto, yo te pregunto, según tu criterio, ¿qué tipo de datos consideras que pueden ser relevantes para tomar mejores decisiones en la gestión del talento? Mira, Ángel, yo creo que primero yo partiría de que en tu organización realices un mapeo de los diferentes momentos de la vida de un colaborador dentro de tu organización. De hecho, nuestro curso, que por cierto aprovecho para hacer un pequeño comercial, en Top Learning tenemos un curso hecho por mí, por mi socio Pepe Jiménez, en donde abordamos justamente un diagrama que es un modelo de la forma en la que debes de gestionar el talento humano según los momentos en los que vive dentro de una organización. Y entonces yo introduciría este tema de cuáles son esos datos importantes, empezando con este diagrama, porque creo que todo comienza, pensaríamos, ¿no? Que todo comienza con la contratación, pero no. Antes de que un colaborador sea contratado por la organización, primero tiene un contacto previo en la parte en donde se entera de tu marca empleadora. Entonces, creo que el primer contacto en realidad es pues lo que ve por primera vez en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué tan presente está tu organización en Internet? ¿Tienes una página de empleo? ¿Tienes redes sociales en donde compartas cómo es trabajar dentro de tu organización? ¿Tienes acceso fácil para poder entender dentro de la publicación de vacantes, etcétera, información sobre la vacante? ¿Te aclara de manera precisa cuál es la demanda de empleo que se tiene por parte de la organización? Yo creo que esos son los primeros contactos y desde ahí uno tendría que empezar a medir, ¿no? A evaluar esa data, esos datos que te permitan tomar mejores decisiones. ¿Por qué digo? Porque creo que desde ahí podríamos empezar a evaluar, por ejemplo, qué tan efectivos estamos siendo en nuestro posicionamiento de marca empleadora. Por ejemplo, un primer dato que yo pondría es qué tan relevante es tu organización como marca empleadora en el mercado laboral. ¿Qué tan fácil es llegar a ti? O sea, cuando una persona que tú estás buscando tiene una necesidad laboral de conseguir empleo, ¿qué tan accesible es tu negocio como marca empleadora? Para mí ese primer dato sería importante. Ahora, ¿qué tan eficiente está siendo en el reclutamiento de candidatos? A veces pasa, yo tengo mucho este debate, que muchas organizaciones se enfocan en el reclutamiento reactivo. Ya está la vacante descubierta y entonces pues me pongo a buscar, ¿no? Creo que todas las organizaciones hoy en día deberían de estar buscando de manera constante, así como los colaboradores buscan empleo de manera constante, las empresas deberían de estar buscando empleados constantemente. ¿Por qué hacer esto? Bueno, porque
también en el mercado laboral existen joyas, Ángel, talento que es súper valioso, que quizás no está buscando trabajo y que quizás te podrías por ahí robar. Eso se le llama headhunting, ¿no? Entonces creo que ese segundo dato es importante. Ahora, ya en la parte inicial, un dato que me parece súper relevante es qué tanto estoy tardándome en hacer el onboarding, qué tan rápido, qué tan eficiente, qué tan óptimo está mi proceso de onboarding para que mi colaborador, una vez que ingresa a mi empresa, se ponga al día de lo que ocurre en la organización, conozca la organización y rápido esté ya siendo productivo, ¿no? Entonces, ese es otro dato que podríamos estar evaluando. Ya una vez estando dentro de la organización, vienen otra serie de datos, como por ejemplo, cuál es el rendimiento, cuál es la productividad que un colaborador está teniendo dentro de la organización, cuáles son sus indicadores de crecimiento, ¿no? O sea, qué tanto está mejorando de manera constante, etcétera. Yo creo que podría irme hasta la parte ya final, cuando un colaborador sale de la organización y nos da su testimonio sobre su experiencia completa. También sería un dato importante, ¿no? Y un colaborador sale de la organización, ¿cómo evalúas a la organización? ¿Cómo evalúas al líder? ¿Cómo evalúas el clima? ¿Cómo evalúas las oportunidades, etcétera, ¿no? Te puedo hablar de muchos indicadores, pero yo creo que lo importante, o para resumirlo, es identifica los puntos clave, los momentos clave de cada colaborador dentro de la organización, y en esos momentos implementa un sensor, Ángel. Y un sensor puede ser visto de diferentes maneras. A veces es una encuesta, a veces es observar el proceso, a veces son tiempos, a veces son resultados finales, etcétera. Hay que poner esos indicadores. Y número 3, Ángel, ya una vez que los tengas así, hay que digitalizarlos, cabrón. Hay que dejar de lado las hojitas, de llenar papelitos y que luego los tenemos que retrabajar y pasarlos a una base de datos. Desde el primer momento, cuando vamos a generar esos sensores, hay que generarlos de manera digital para que una vez que se capture la información, se puedan convertir de manera fácil en dashboards, en indicadores en tiempo real que me puedan dar una visión sobre lo que está ocurriendo en mi negocio. Sí, yo creo que coincido con ese tema porque, un ejemplo, vas a hacer una encuesta, qué mejor que la encuesta ya no sea en papel, que sea en digital para que el resultado esté inmediato y esté respaldado, porque uno quita se nos puede perder y si está en la nube es muy difícil que pase algo. Entonces, coincido totalmente contigo con ese tema. Yo creo, fíjate, cuando analizamos el tema de los datos, yo soy una persona que piensa que el dato más relevante con los equipos, más relevante es no el único, pero sí el más relevante es el resultado de rendimiento que tienen los equipos, o sea, su resultado, porque creo que todo equipo debe ser medido por algo. Y ese resultado, creo que ese dato me dice mucho el equipo. ¿Tú qué opinas acerca de ese tema? Ángel, es que la razón de ser del puesto es ese. O sea, no existe el empleo nada más porque alguien de manera caritativa se puso a crear empleos. Existe porque nos debemos a un objetivo de negocio, ¿no? Entonces, una vez que está instaurado ese objetivo, pues hay que medir qué tanto está contribuyendo cada uno en la organización hacia ese objetivo. Entonces, sí, me parece súper importante lo que dices. Creo que de entre todos los indicadores que debes de medir, ese es el más importante. Y ahora, eso es el que a veces es el que menos importancia se le da. Me ha tocado ver organizaciones, Ángel, a las que les hemos dado consultoría o en las que he colaborado, que la evaluación del rendimiento se da una vez al año, Ángel. Imagínate eso. O sea, esperarte un año para ver si alguien está contribuyendo a los objetivos del negocio. Es increíble, pero cierto, está sucediendo actualmente, sigue sucediendo y existen departamentos de recursos humanos que lo promueven. O sea, me ha tocado ver departamentos de recursos humanos que su indicador más importante es la rotación. Ese es el indicador más importante. Y yo a veces digo, ¿qué tan desconectado está ese departamento del negocio que no se da cuenta que la razón de ser de los equipos de trabajo, de los empleos, de los líderes, de su propio trabajo, es generar mayor valor como negocio? Y no hablo solo de dinero, hablo de mejores servicios, hablo de mayor rapidez de atención al cliente, hablo de dar mejores productos y servicios, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que eso que dices es muy importante. Y hablando también de las herramientas digitales, ¿tú tienes algunas herramientas digitales que recomiendes para la colaboración e incluso comunicación de equipos? Porque yo no recuerdo el nombre, pero recuerdo que el año pasado, si no me equivoco, fue el pasado, que estoy seguro que sí fue el pasado, que habías implementado una donde te estabas comunicando con el equipo de marketing de virtual. Me acuerdo que cuando vino
el licenciado Adrián, que iba a grabar el otro curso, también fue por medio de esa aplicación, no recuerdo su nombre. Sí, se experimentó implementar algunas herramientas Slack y había algunas otras. Pero fíjate que, Ángel, yo sobre tu pregunta, yo sí quiero dar un consejo a todos los que nos escuchan y ven, que es el hecho de que no hay que clavarnos tanto o no hay que enamorarnos tanto de las soluciones, sino que hay que enamorarnos del problema. El problema que existe en las organizaciones es la comunicación. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo nos comunicamos mejor es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la comunicación sea más efectiva? Y fíjate que a mí me transformó mucho un libro que leí hace no mucho, que se llama Un mundo sin email. Es un libro escrito por Cal Newport, es el autor, que me hizo darme cuenta de, a lo mejor, de un error incluso personal que yo tenía, que es esta idea de que pues para poder tener una mejor comunicación hay que meter herramientas como en este caso, el correo, el WhatsApp es lo típico, ¿no? Pero, si meto Slack ya va a ser diferente la comunicación. Para nada. Nada más lejos de la realidad, Ángel. La comunicación no depende de una herramienta por sí misma. La comunicación es un proceso que se diseña desde la planeación del negocio. Te voy a decir por qué, te voy a aclarar esta idea. Resulta que si nosotros diseñamos procesos que están claramente definidos, en donde se estipula de manera precisa qué es lo que debe de ocurrir cuando se desvía el proceso hacia un camino u otro. Si nosotros hacemos eso, la comunicación entre los equipos de trabajo se va a dar de manera planificada, se va a dar de una forma en la que nosotros lo previmos. Y no significa que hagas un proceso infalible desde la primera vez, sino que en lugar de estar metiendo cada vez más herramientas para que nos estemos mandando mensajitos por WhatsApp o por Slack o por no sé dónde más se me viene a la mente, mejor diseñemos un proceso en donde la comunicación sea cada vez menor para que las personas estén enfocadas en la tarea. Fíjate que yo en este libro me di cuenta de la cantidad de estímulos que tenemos en el trabajo que nos están constantemente desenfocando de la tarea. O sea, nosotros somos muy productivos siempre y cuando tengamos un enfoque a la tarea. Inclusive cuando estamos en una reunión, porque fíjate, para mí el mejor canal de comunicación es uno a uno, en vivo. O ya sea, puede ser la alternativa, puede ser una videollamada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos en la videollamada, estamos aquí y en realidad ¿en dónde estamos? Lo hemos visto una y otra vez nosotros. Estamos en el teléfono, estamos distraídos y toca la puerta y llegan sonidos y nos distraen y llegan notificaciones y nos mandan un WhatsApp y nos entra una llamada. Estamos constantemente sobreestimulados en nuestros entornos y en realidad ni siquiera en una junta de trabajo uno a uno estamos siendo productivos. Entonces, creo que mi recomendación sería, antes de pensar en una herramienta, que yo podría recomendar muchas, pero no me quisiera como que enfocar en eso, yo recomendaría que diseñaras tus procesos para que los contactos que tienes entre colaboradores sean productivos. Entonces, si en un grupo de WhatsApp estás viendo que constantemente hay una sobrecarga de mensajes, quizás, por ejemplo, la primera pregunta que yo me haría ¿es el canal adecuado para comunicar este tipo de problemas? ¿Está ordenado esa forma de comunicación? ¿Las personas que están en ese grupo son las que necesitan estar? Porque a mí me pasa un montón de veces que me meten a grupos de WhatsApp en donde yo no tengo que estar o donde quizás estoy ahí, pero del 100% de los mensajes que se comparten ahí, a mí solamente me interesan o deberían de interesarme el 2%. Entonces, creo que quitando de lado la herramienta, que puede haber unas muy buenas, lo primero que yo diría es diseña tus procesos para que la comunicación sea eficiente. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál crees tú, Alejandro, que sea uno de los principales? Porque eso es importante y te lo digo porque yo lo he visto con los mismos equipos, con las mismas personas, desafíos que tú has analizado para implementar inteligencia artificial inteligencia artificial, no herramienta, inteligencia artificial en los equipos y en los equipos de trabajo. ¿Cuál es el principal desafío? Mira, en primer lugar, lo dijiste hace rato, es la resistencia al cambio, ¿no? Hay paradigmas que existen en las personas que aplican para la inteligencia artificial y para un montón de herramientas tecnológicas que provienen de mantener un status quo, ¿no? De estar
de ver, hace rato dije una frase que me encontré en un libro que decía, enamórate del problema, no te enamores de la solución. Y aplica para esto, ¿eh? A veces uno se clava mucho con el proceso que ya tenías. Y dices, oye, pero así como está perfecto, yo ya me acostumbré, yo ya lo domino, o sea, soy experto en el proceso. Pero llega un cambio y, por ejemplo, meter inteligencia artificial al final de cuentas es un cambio. Y entonces me estás pidiendo que cambie mi forma de trabajar. Entonces me estás pidiendo que cambie. Y entonces estoy saliéndome de mi zona de confort, estoy saliéndome de lo establecido. Y quizás para mí una de las primeras resistencias provienen de eso, de la necesidad, de que muchas personas tienen, como todo mundo, pues dificultades para cambiar, ¿no? Pero fíjate que número 2, Ángel, de las razones por las que yo identifico que hay mucha resistencia también a la adopción de la inteligencia artificial, es porque no sabemos comunicarnos con la inteligencia artificial. Pero más preocupante aún, no nos sabemos comunicar a veces ni entre seres humanos. Entonces, una de las habilidades que yo recomendaría que desarrolláramos ya, si queremos ser relevantes en el futuro, es la capacidad de comunicación. Pero no solamente con las máquinas, que es en este caso inteligencia artificial, la capacidad de comunicación en términos generales. A veces tenemos ahí la pantalla, la interfaz por ejemplo, de inteligencia artificial como ChatGPT, ejemplo, es una interfaz muy fácil, estamos muy habituados a ella, es simplemente un chat, ¿no? Hay que meter datos y enviar, ¿no? O sea, realmente no es un problema de que, oye, necesito capacitación para aprender a usar la herramienta. La herramienta se parece a WhatsApp, ya sabemos utilizarla. Lo que se nos dificulta es darle la instrucción. No sé cómo darle la instrucción, no sé cómo darme a entender para que me dé una respuesta valiosa, una respuesta que sí responda a mi necesidad. ¿Sí me explico? Y difícilmente voy a saber cómo porque ni siquiera con el humano me puedo comunicar. Le digo una cosa y me entiende la Es otra. correcto. Entonces sí creo que esa sería como una de las razones principales por las que me resisto. Y número 3, fíjate que sí existe este temor, que no lo podemos negar, de que me va a reemplazar o de que voy a dejar de ser tan relevante, ¿no? Y fíjate que sí tiene algo de razón esa creencia, pero está mal enfocada. Sí me va a reemplazar tareas. Claro que me las va a reemplazar. Y de hecho me beneficia que me las reemplace. ¿Qué tareas? Aquellas que son, como ya lo dije, repetitivas, aquellas que son predecibles, aquellas que puedo yo, que puedo educar o entrenar a un robot para que las resuelva por mí. Entonces, fíjate la oportunidad que tenemos enfrente. Tenemos la oportunidad de generar varias versiones de mí mismo que resuelvan problemas. Ahorita yo estoy sorprendido y estoy investigando sobre esto de los agentes de inteligencia artificial que ya vienen en herramientas como ChatGPT. En ChatGPT le llaman GPTs, que son literalmente pues agentes que tú entrenas. Tú les das un entrenamiento constante para que cada vez den mejores respuestas. Entonces fíjate cómo ahora tienes la oportunidad de tener robotcitos enfocados en una tarea muy puntual. Yo tengo, por ejemplo, un robot GPT que es creador de contenido. Entonces yo ya colaboro con ese robot para crear mis piezas de contenido que estoy empezando a grabar recientemente, ¿no? O tengo otro que es un desarrollador web. Entonces yo tengo tareas de desarrollo web y me apoyo de este robot para colaborar entre él y yo. Es una colaboración, yo le doy instrucciones, él me da información, una respuesta, y entonces yo retroalimento esa respuesta porque quizás no me di a entender y luego él me responde. Y es una charla, por eso es un chat esto, ¿no? Estoy platicando, estoy conversando con la inteligencia artificial tratando de encontrar una solución a un problema. Estás hablando con el ingeniero de nuestro servidor. Aquí ya no es un ingeniero, ya es la inteligencia artificial. Algo bien importante, para poder acceder. Por eso yo he estado viendo que uno los trabajos que se soportan en el conocimiento se van a devaluar sí o sí en el conocimiento. Porque ahora ya quieres un abogado, quieres un contador, quieres un programador. Oye, tienes ahí a tu GPT disponible para cuando quieras preguntar. Y lo decía el otro día, lo veía en una entrevista del CEO de NVIDIA, que le preguntaron, oye, ¿qué deben de aprender mis hijos para el futuro? Y dijo, suponía la persona, ¿programación? ¿Qué lenguaje? Y dijo, no tienes que aprender programación. No tienes que aprender programación. Aprende a comunicarte, lo que acabo de decir, de ahí saqué la idea. O sea, aprende a comunicarte mejor con las máquinas. A eso se le llama ingeniería de prompts. Y es algo nuevo, no existe quizás todavía en la oferta educativa una carrera que hable de eso, pero
como lo dije hace rato, el conocimiento se está dando y está ahí en internet, en YouTube, en foros, en blogs, en revistas digitales. Uno tiene que estar al pendiente de eso, pero sobre todo también experimentando, Ángel. No, y fíjate, quiero destacar algo que dijiste aquí, porque enunciaste, dijiste, quizás no se va a necesitar un abogado, un contador y todo, pero yo sí quiero aclararles que se van a necesitar, pero no por el conocimiento, sino por las habilidades que tienen esos contadores o abogados de comunicarse y de entenderte, porque ese va a ser el truco. O sea, ya más bien hay miles de abogados y los que van a destacar y los que van a tener mucho trabajo son los que aprenden y los que saben a comunicarse muy bien. Sí. Los que solamente saben realizar documentos y listo, eso sí, totalmente no lo va a suplir, ya lo suple, ya lo suple. Sí, qué bueno que haces esa aclaración porque no me quería referir a no vas a necesitar, no, más bien me refería al hecho de que, oye, tengo una consulta, yo soy abogado, por ejemplo, tú eres abogado, ¿no? Quiero consultar algo, antes tenías que navegar en internet y buscar entre 20,000 fuentes y 20,000 libros, ahora le preguntas y te da atajos, ¿no? Te da te da el link para que directamente vayas al documento que necesitas para consultar la información y te ahorraste horas de trabajo. Una idea que te compartí hace poco que se me hizo padrísima, ¿no? Tienes, por ejemplo, este podcast, estamos en este podcast, estamos grabando el audio de este podcast. Oye, termina el podcast, tomas el audio, lo conviertes en texto en herramientas que son gratuitas en internet, lo subes a ChatGPT y le dices que te dé un resumen del podcast. Imagínate esto aplicado en todas las intervenciones que tenemos con todas las personas en nuestro entorno. Tiene las minutas así. Si quieres un minuto antes tenías que tener a alguien tomando nota, a ver qué dijeron, a ver, para volver a tomarlo. Aquí está grabándose todo, termina y tienes la minuta en 10 segundos. Eso es totalmente valioso y son cosas, tú dijiste algo muy importante, gratuitas, están al alcance de todos, solamente deben de utilizarlas y no pelearse con eso, sino al contrario, aliarse. En lugar de pelearse, aliarse con esas herramientas. Fíjate, a ver, nosotros el público que considero que tenemos, que son los emprendedores y los empresarios, muchas pymes, las pymes, obviamente, que son la gran mayoría de empresas que están aquí en México. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Y yo creo que vamos hablando de las pymes, pero yo creo que no son ni las pymes. Yo creo que es sí la pyme, pero sino el empresario, el emprendedor que está detrás de esa pyme. ¿Qué tendría que hacer o cuáles son los primeros pasos que él tendría que hacer para implementar el uso de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en su empresa? Yo digo, obviamente, tú me das tu respuesta, pero yo digo que la necesidad de entender que si no lo hacen va a desaparecer porque el mercado ya no lo está pidiendo, pero lo tiene que hacer sí o sí. Podrán durar algunos años más, pero tarde o temprano habrá quien del mismo sector lo haga y los va a desaparecer. Claro. Pero ¿cuáles serían los primeros pasos? Lo primero, Ángel, que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. O sea, no pensar en que primero tenemos que meter una tecnología. Lo primero que tiene que ocurrir es un cambio de mentalidad que se va a traducir en un cambio cultural. Un cambio cultural en donde todos en la organización, o al menos los líderes de la organización, tienen muy claro que la tecnología nos va a ayudar a ser mejores. Ese para mí sería el primer paso. ¿Cómo hacemos eso, Ángel? La verdad es que hay muchas estrategias, pero es una gestión del cambio. Si tenemos colaboradores que se resisten a la adopción de la tecnología, pues tenemos que ir caminando juntos hacia cambiar esa mentalidad. Hay un montón ya tuvimos un podcast la vez pasada en donde hablamos de gestión del cambio, a lo mejor valdría la pena que le echaran un ojo, pero yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer para cambiar ese chip mental, ¿no? Ya una vez que lograste eso, que eso ya de inicio es una hazaña, lograrlo, ya lo que sigue ahora sí es empezar a definir objetivos. Yo creo que ningún movimiento, ningún cambio, ninguna implementación tiene sentido si no está claro cuál es el objetivo. Entonces no se trata solo de ser digitales por ser digitales o de digitalizar el proceso solo porque está de moda o porque nos dijeron en el podcast Ángel y Alejandro que tienes que hacerlo. Se trata de primero, ya que sabes que la tecnología te puede ayudar, definir un objetivo SMART de preferencia que te pueda dar un norte de, oye, ¿a dónde vamos a caminar, no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación de este cambio? Entonces, yo creo que para mí esos serían los dos primeros pasos. Ahora, enseguida, empezaría por automatizar tareas repetitivas o por usar inteligencia artificial en tareas que me demandan grandes cantidades de tiempo. Yo creo que es como si mapearas tus tareas o tus procesos y dijeras, a ver, ¿en dónde tengo más oportunidades? ¿Cuáles son los quick wins? ¿Cuáles son las mejoras rápidas que me puedo aventar y que me pueden
reducir o eliminar tiempos de trabajo que puedo aprovechar para tareas de mayor valor. Yo creo que ese sería como el tercer paso, hacer ese mapeo y esa selección de tareas repetitivas y comenzar con ellas. Y para poner ejemplos, Ángel, aquí en Top Learning lo hemos venido haciendo. O sea, hay equipos de trabajo, por ejemplo, en servicio al cliente, que consumían grandes cantidades de tiempo en realizar, no sé, por ejemplo, hojas de servicio, ¿no? Hojas de servicio, pero para contextualizar, pues es un documento que se le envía a los clientes cada vez que se inscriben en nuestros cursos o diplomados, ¿no? Entonces, el equipo lo hacía manualmente, llenaba la hoja de servicio con información del cliente. ¿Qué se hizo? Bueno, desde la inscripción ya existe una captura previa de datos del cliente. El equipo de ventas la realiza, ¿no? Entonces, el equipo de ventas genera el pedido de compra y entonces automáticamente se genera la hoja de servicio. Se eliminó una tarea que si la contabilizáramos, y creo que vale la pena contabilizar, porque creo que también parte de la gestión del cambio consiste en que se vea un avance, en que se vea el beneficio. A veces cometemos el error de no documentar esos beneficios, estas mejoras, y creo que con números, cuando lo traducimos en tiempo, son sorprendentes, y entonces creo que cambian esa percepción de quizás ya la tecnología ya la estoy viendo y sí me ayuda, sí me elimina actividades. Y que aparte esas actividades muchas de las veces son actividades indeseadas. ¿A quién le gusta estar llenando hojitas? ¿A quién le gusta estar capturando datos? Sinceramente, no creo que existan muchas personas que les guste hacer eso. Entonces, ¿qué sí creo que podríamos dejar como de lado? Porque esto creo que nunca va a cambiar. Todas aquellas actividades que impliquen creatividad, que impliquen juicio, que impliquen generación de ideas innovadoras, que impliquen, por ejemplo, gestionar cambios, que impliquen escuchar clientes, etc. Estas actividades yo creo que estas van a seguir siendo humanas, siempre van a serlo. Donde me tengo que enfocar cuando hablamos de implementar inteligencia artificial o herramientas de automatización, pues son actividades repetitivas, ¿no? Ahora, también creo que es importante y no dejar de lado que muchas veces decimos al equipo, usen ChatGPT, pero no brindamos las herramientas de capacitación para que el equipo tenga una buena adopción de la tecnología. También es importante que los empresarios, los líderes de recursos humanos, inviertan tiempo y dinero en capacitar a sus equipos para que aprovechen mejor estas tecnologías. Yo creo que estos elementos que acabo de mencionar son los más importantes a grandes rasgos, pero también, bueno, para que no dejar escapar esta idea también, creo que es importante estar midiendo constantemente, y ajustando. Parte de esta transformación digital o la mentalidad digital demanda también una capacidad rápida de adaptación. Si nos damos cuenta que alguna herramienta en vez de sumar resta, hay que hacer el movimiento rápido, no hay que casarnos con la herramienta porque es que ya le invertimos mucho tiempo, es que ya nos costó mucho dinero. No, a ver, si no está funcionando, si no nos está dando el resultado que esperábamos, cambiemos a la siguiente herramienta y por eso es importante también experimentar a escalas pequeñas. O sea, a veces uno se va de manera precipitada a meter una tecnología en el negocio para luego darte cuenta que fue un gran error y tener que regresar. Y mientras tanto, el cliente se vio afectado, el equipo se vio desgastado y las finanzas se vieron afectadas también, ¿no? Entonces, creo que también es importante que si uno va a meter algo nuevo dentro de esta transformación digital, es importante hacer pruebas antes de hacerlo a gran escala, ¿no? De acuerdo. Fíjate que ya es que te dije, hay que poner algunos ejemplos quizás de empresas que han adoptado la inteligencia artificial, las herramientas digitales y han tenido grandes éxitos. Yo ya compartí ahorita, hace ratito cuando empezamos lo de Grupo Bimbo, pero también les quiero compartir que también investigué otra, que también es información totalmente verídica, que la pueden verificar también en internet, lo pueden buscar en la página oficial de la empresa que voy a decir y ellos mismos obviamente lo comparten como una innovación que tiene su empresa. ¿De qué empresa voy a hablar? Cemex, Cementos de México, si no me equivoco. Fíjate, también saqué la fecha porque para mí fue muy relevante cuando vi lo de Bimbo. Dije, voy a buscar también de Cemex la fecha de publicación de esto que empezaron. Ellos el 8 de febrero del 2022, o sea, hace 2 años, casi 3 años ya, también quisieron. Ellos hicieron que empezaron a trabajar con análisis de datos, aquí lo tengo, basados en inteligencia artificial y con eso empezaron a tomar decisiones sobre todos los servicios y los informes financieros. Aquí lo tengo, todos los informes financieros contables de su informática, claro, de recursos humanos y del tema comercial.
pero toda su base de datos y toda su información estaba analizada con la inteligencia artificial y obviamente ellos también hicieron convenios muy importantes con otras empresas. Habían como 5 o 6, pero la que recuerdo que es una que creo que muchos vamos a conocer, IBM, uno de los convenios que tienes con la gran empresa de IBM para haber procesado toda esta información, pero como esa, otras 5 o 6 más con las que hicieron convenio. Entonces, destacamos también esa empresa que, vuelvo al tema, emprendedores, empresarios que ya años atrás lo han estado haciendo. Y solo investigué esas 2, habían muchísimas más, pero sí quiero anunciar eso. O sea, estamos muy atrasados, muy atrasados. Y honestamente, aunque como lo decías, en otros países quizás están 5 o 10 años más adelantados que nosotros, pero honestamente es nuestra decisión si nosotros nos subimos a ese barco y hacemos que nuestras empresas, que nuestros emprendimientos no estén 5 o 10 años atrasados. Nos subimos a ese barco, empezamos a investigar, empezamos a un ejemplo que tú pusiste de la convención que fuiste, de que siga a las personas que son relevantes en esos temas de otros países. Hazlo y empieza a aplicarlo en tu negocio. Y Alejandro, ya casi para cerrar, yo te pregunto, es inevitable que vaya a pasar lo que voy a preguntar. Es inevitable que vaya a pasar y no le teman a eso porque es parte del crecimiento, es parte del cambio, es parte de la mejora. Pero ¿qué recomendaciones se pueden dar para evitar los menores errores posibles en la implementación de todo esto que hemos estado platicando? Yo creo que la primera recomendación que yo daría es experimentar rápido, adaptabilidad. O sea, tenemos que dentro de esta mentalidad digital, lo que acabo de decir, tener muy claro que para poder generar innovación, para poder generar mejoras, es necesario experimentar y que la experimentación conlleva un riesgo y que el riesgo puede generar errores. Entonces, si ya tenemos claro eso, ¿por qué no hacer estos experimentos a una pequeña escala? Lo que ya venía diciendo, ¿no? Ahora, también como organización, cuando se cometen errores, creo que es importante también por parte de los líderes adoptar una cultura en la que el error sea visto no como algo catastrófico o como algo que amerita una consecuencia negativa para los colaboradores que se atrevieron a experimentar. Creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, que es una mentalidad que ya viene siendo un diferenciador en culturas como las de esos epicentros de tecnología que existen en el mundo, como Silicon Valley, ¿no? Donde el error, a veces hasta las personas lo presumen como algo, Bueno. en vez de hablar de sus éxitos, muchas veces hablan más de sus fracasos, ¿no? Y creo que de inicio eso sería para mí algunas recomendaciones. El hecho de que te adoptes una mentalidad en donde te experimentes y en donde el error no sea visto como algo negativo. Para mí eso serían puntos principales. Ahora, ya que vas a experimentar, creo que tienes que pensar también en un sistema de implementación en donde recibas retroalimentación de manera más constante, en tiempo real, de ser posible. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muchas veces que generas un cambio en tu organización, pero no involucras al cliente, no involucras, en este caso, por ejemplo, en gestión de recursos humanos, no involucras a tu equipo. Haces el cambio, pero no involucras a tu equipo. Entonces, creo que uno de las recomendaciones que haría es involucra al cliente, ya sea que estés implementando un cambio que va a afectar al cliente comercial o al cliente interno, que es el colaborador, y recibe retroalimentación de esos movimientos que estás generando para que ellos también te den pistas o te den claves que te puedan ayudar a ser más eficiente en tu implementación. Eso sería para mí otro de los puntos. Se me vienen muchos otros a la mente. Yo creo que podríamos hablar más a detalle de cada uno de ellos, pero principalmente creo, y yo creo que esto es como para concluir, Ángel, que tenemos que pensar en que la transformación digital, la mentalidad digital, la implementación de nuevas herramientas tiene más que ver con mentalidad, tiene más que ver con cultura que con las herramientas en sí. Las herramientas, ya lo venía diciendo, son muy fáciles de utilizar, son muy sencillas, cada vez más sencillas incluso. Las interfaces de todas estas herramientas se están puliendo constantemente, las versiones cada vez son más intuitivas, cada vez son, por ejemplo, simple y sencillamente, ChatGPT ya usa el lenguaje natural, entonces habla nuestro idioma, no importa. O sea, realmente tiene un chat
muy parecido al que tiene WhatsApp, ya tiene también la comunicación por voz. Entonces, el uso de la herramienta en sí mismo no es un reto. El reto está en la mentalidad y en la comunicación. Para mí, esos serían como los aprendizajes principales de lo que acabamos de platicar, Ángel. Pues entonces no se diga más, Alejandro. Yo, para despedirme, le digo a la audiencia que disculpen, que deben de estar muy atentos en los próximos episodios. Realmente tomen nota de estos temas, no duden en escribirnos para cualquier duda, comentario, lo pueden dejar aquí en el podcast. Nos pueden decir de qué más temas les gustaría que se sigan hablando y obviamente nosotros estamos todo el tiempo a sus órdenes. Muchas gracias.